un tipo de serie, podemos decirlo así, que son las aplicaciones de los mensajes que nosotros anteriormente habíamos predicado. Cuando hablamos de aplicaciones, yo quiero que usted sepa que nosotros estamos haciendo lo que teológicamente se llama es hermenéutica. Dentro de la hermenéutica, que es esta rama de la teología que habla de la interpretación del texto sagrado, está el punto que se llama la conclusión o la aplicación, que los grandes estudiosos definen como lo más importante. Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo es lo más importante. Lo que aprendemos cuando extraemos de un texto algún principio bíblico, alguna enseñanza bíblica, nosotros necesitamos aplicar eso, aterrizarlo, como decimos en buen dominicano. Necesitamos aterrizarlo. Y aterrizarlo en el sentido de vivir a la luz de eso. O sea que cuando nosotros hacemos exégesis bíblica, cuando extraemos del texto, cuando analizamos el texto, nosotros lo que aprendemos de eso debemos primero entenderlo y luego vivirlo. Y eso es lo que estamos haciendo desde la semana pasada, procurando hacer las aplicaciones de los mensajes que cada uno de nosotros hemos expuesto. A mí me tocó el 22 de marzo predicar bajo el tema de esclavos a hijos. Y el fundamento estaba aquí, en Gálatas 4. De esclavos a hijos. Y en este mensaje, en esa predicación, nosotros establecimos 4 puntos principales. De esos 4, chequeando el tiempo, tenemos 15 minutos para esto, o sea, ya estamos terminando. De esos 4 puntos, vamos a ver si aplicamos por lo menos 3. Por lo menos 3. Desde el punto de vista del estudio bíblico y la teología, la aplicación es el paso final de la interpretación bíblica. Eso es la aplicación, el paso final de la interpretación bíblica. No se trata solo de entender qué dice el texto, sino de cómo se vive el principio que se ha aprendido. Extraemos de lo que se dijo en aquel tiempo, lo traemos a la hora, al hoy. Ese principio, por ejemplo, que los profetas establecieron en aquel tiempo, que Cristo estableció en aquel tiempo, que los apóstoles establecieron en aquel tiempo, entonces nosotros lo traemos esa enseñanza al tiempo presente. ¿Y qué hacemos con eso? Vivir a la luz de eso. Procurar que todo nuestro ser camine a través de esa enseñanza. Esa enseñanza es nuestra luz. Como decía el salmista, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea, yo me muevo a la luz de esa enseñanza. Entonces, eso debe generar en nosotros una transformación general. O sea, nuestra mente, a través de los principios aprendidos, deben de ser totalmente cambiadas. Vamos a aterrizar eso en los puntos que predicamos ese domingo 22 de marzo. El primer punto hablaba del momento perfecto.
¿verdad? Basado en los versículos 4 y 5. Dice el verso 4 que hemos leído, Gálatas 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué nos está diciendo el pasaje? Que había un tiempo preciso para que Dios actúe. Sencillo, ¿verdad que sí? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios actuó. El texto dice, Dios envió a su Hijo. Aquí hay un punto importante que no es lo que vamos a tratar ahora, pero cuando el texto dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, cuando usted hace hermenéutica ahí, y usted hace una exégesis ahí, el texto está hablando de la encarnación del Hijo. Note que dice el texto, Dios envió a su Hijo, la divinidad, nacido de mujer. Note, está hablando de la encarnación del Hijo. Como también se pudiera decir la encarnación del verbo, como Juan lo expresa, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ese no es el punto en esta mañana. El punto es la precisión de Dios cuando actúa. Dios tiene el control de los tiempos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios actuó. Ahora, yo necesito aterrizar eso. Yo necesito vivir a la luz de eso. Saber, primeramente, que Dios tiene el control del tiempo debe producir algo en mí. Entonces, eso debe producir en mí descanso. Eso debe producir en mí descanso. Esta precisión, esa exactitud de Dios, debe enseñarme a mí que Dios no anda aventurando a lo que pueda suceder. Dios no anda dando palos a ciegas. Dios es preciso, certero. Por eso yo descanso en Él. Por eso yo debo aplicar eso en mí y usted en usted, en que su mente, su corazón debe de estar tranquilo. Conocer ese principio debe de traer a usted y a mí paz. Debe de traer paz. Saber que a Dios las cosas no se le escapan de las manos debe de traer a usted y a mí paz. Saber que aún en situaciones difíciles que Dios permita que usted y yo pasemos, yo extraigo de esa situación que la enseñanza, y esa enseñanza produce en mí paz, tranquilidad, confianza. Entonces, este primer punto nos ayuda a nosotros ¿a qué? A ejercitar la paciencia. Ejercitar la paciencia. Descansar en Dios. Eso debemos aprender de este primer punto, el momento perfecto. Dios actuó en el momento perfecto. Entonces, yendo al segundo punto, el precio de la adopción, básicamente está en el verso 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué es redimir? ¿Con qué se come eso? Redimir es
comprar. Redimir es pagar tu deuda. Redimir es que Él tomó nuestro lugar. Redimir es hacer lo que yo no podía hacer. Redimir es tomar mi lugar. Y todo eso lo hizo el Señor, dice el texto, para que nosotros seamos libres. ¿Libres de qué? De muchas cosas. La esclavitud del pecado. Y eso nos conlleva, ¿qué? A la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el salario del pecado. Eso es lo que corresponde a todos los pecadores. Los que están con nosotros los miércoles saben que estamos estudiando el libro de los Romanos y ya se establecieron los principios del pecado como doctrina y lo que conllevó el pecado y lo que conlleva el pecado. El salario del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, esa era nuestra condición. Pero Dios nos redimió. Nos compró. Pagó la deuda que nosotros teníamos que no podíamos pagar. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los dos deudores? El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es mucho dinero en el contexto judío. ¿Y usted sabe qué dice el verso 5? No teniendo con qué pagar. Ese soy yo. No teniendo con qué pagar. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Si cuando muere un rico que tiene mucho dinero, que se supone que tiene lo suficiente, ¿dónde dice la Biblia que fue ese rico? Y cuando murió un pobre que supuestamente no tenía nada, la Biblia lo manda al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque uno fue redimido, el que no tenía con qué pagar. Ese soy yo, ese es usted. El que no tenía con qué pagar es usted y soy yo. Entonces por eso era la necesidad de redención. Entonces el precio, el punto 2, el precio de la adopción fue inmensamente grande. Inmensamente grande. Porque humanamente no había forma de cubrir esa deuda. No había manera. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con ese principio? ¿Qué hago con esa enseñanza? ¿Cómo vivo? ¿Me da la gana diariamente? Cualquierizo la fe, como muchos de nosotros hacemos muchas veces, que creemos que con venir el domingo estamos pagando. Como conozco personas allegadas en Estados Unidos que hacen muchísimas obras buenas, muchas obras buenas. Ahora mismo abrieron son personas allegadas, ahora mismo abrieron un área donde conectan lo que son los asuntos de medicina con la gente menos pudiente. Pero tienen un desenfoque tan grande que creen que con esas acciones pueden pagar su redención.
Esas acciones son buenas, pero esas acciones deben de ser el producto de mi redención. El producto de mi redención. Después de yo haber sido redimido, saber la condición de pecado que tenía y que no tenía nada con qué poder pagar esa redención, y saber que fue Él que decidió hacerlo, fue Él que se propuso, que Él tomó la iniciativa, que a Él fue que le nació en su corazón venir y redimirnos por la fe en Cristo. Entonces es ahí que yo empiezo a hacer obras buenas conscientemente de lo que Él ha hecho en mi vida. No queriendo ganar su favor a través de esas obras que yo estoy haciendo, sino como muestra de ¿qué? De agradecimiento a lo que ya Él hizo. Yo le confieso que antes de yo venir a la fe, yo veía las cosas de otro color. Y mi esposa es testigo de eso, que lo hemos hablado mucho. Es después que yo vengo a la fe, es después que mi mente es cambiada, que los famosos días grises, que la gente lo veía feo, yo lo veía hermosos. Esas mañanas así, mire, que amanecían como medio lloviendo y mucha gente, wow, mira qué feo amaneció el día. Las flores empecé yo a ver su color, que cuando yo miraba al cielo yo decía, wow, pero esto es hermoso. Cuando miraba el mar, los indigentes que yo veía en las calles, y yo me burlaba, me reía, pero cuando Dios me trae la fe, es que yo veo la imagen de Dios en esa gente. Antes yo no veía nada de eso. ¿Por qué? Porque usted sabe, yo sé que el que no ha venido al Cristo de la gloria está cegado. Hay un velo. Entonces, conociendo los principios, es sabiendo que Él nos redimió, que nosotros empezamos a ver los colores de la manera que realmente son. Entonces, la pregunta obligada es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos no pagar, sino honrar esa deuda? No pagarla, porque ¿y cómo? Entonces, debemos vivir a la altura de nuestra condición actual. A la altura de nuestra condición actual. Ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. Entonces, el punto número 3, y último, porque ya estoy mirando el reloj, habla de eso, nuestra condición actual. Y dice el término, ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. El capítulo 4 de Gálatas cierra con una frase liberadora. El verso 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué puede hacer un esclavo? Si el esclavo se puede decir que es obediente, para los que dicen yo soy obediente, los esclavos también son obedientes, ¿verdad?
Pero los esclavos obedecen a la fuerza. Es decir, que usted, sabiendo que usted en Cristo es libre, es bueno que usted tenga su mentalidad de obediente, pero reconociendo su condición de libre. Porque el esclavo es obediente, pero es con el yugo puesto. Si no, tiene su consecuencia y grave. Entonces, el esclavo obedece por miedo. ¿Cómo debe obedecer un hijo? ¿Por amor? ¿Por gratitud? ¿Por cercanía? ¿Reconociendo lo que ha sucedido en su vida? Así debe de vivir un hijo. Cuando nosotros tengamos, que a todos nos pasa, esa incertidumbre, de que muchas veces decimos, somos indignos, pero cuando vamos al libro sagrado, aquí, cuando vamos a Gálatas, Gálatas nos enseña que nuestra identidad ha cambiado. Que mis errores no son lo que definen quién soy, sino que Dios ha puesto un nuevo apellido a mi persona. Dios me trasladó, como decíamos en el mensaje del día 22 de marzo, Dios me trasladó de la familia de los esclavos a la familia de Dios, por el puro afecto de su voluntad, que tenemos acceso directo, que podemos hablar con Dios sin tener intermediarios, que ya los rituales antiguos cesaron, que ya puedo apartarme al interior de mi habitación y si necesito llorarle, le lloro. Si necesito gemirle, le gimo. Si necesito derramar mi corazón a sus pies, lo hago sin ningún tipo de temor. Porque hubo cercanía. Por eso es que antes estábamos lejos y ahora hemos sido hechos cercanos. Y es ahora cuando hemos sido hechos cercanos que podemos declarar Abba, Abba Padre. Y como hablaba con Willy en estos días, ayer, antes de ayer, el término Abba Padre implica cercanía, implica filiación, implica que aquel que es dueño de todas las cosas, que es poderoso para hacer todas las cosas, me ha dado la autoridad de llamarle Padre. Y eso es muy fuerte y muy grande. Por eso dice la Biblia que no temamos a aquel que puede matar el cuerpo, es decir, hay uno que sí tiene el poder de matar el cuerpo, pero nuestra alma no puede tocarla. Más bien, temamos ¿a quién? Aquel que también puede matar el cuerpo, pero enviar nuestra alma a los infiernos. Esto indica que hay uno mayor que aquel que puede simplemente matar el cuerpo. Entonces, ciertamente tenemos un futuro seguro en Dios. Y eso, solo como hijos, nosotros pudimos abrazarlo.
Esta vida nueva que Dios nos ha dado, repito, hay que valorarla. Hay que vivir a la luz, a la altura de eso. Hay que cuidar el testimonio. Las cosas inician desde dentro. Es desde dentro. Usted camina por lo que usted tiene dentro. Usted habla por lo que usted tiene dentro. Usted hace por lo que usted tiene dentro. Es desde dentro hacia afuera. Es así que usted demuestra su identidad en Dios. Es caminando a la luz de lo que Dios ha dicho. Y Dios a usted y a mí nos trasladó de las tinieblas a la luz. De la familia de los esclavos a la familia de Abraham, como dice la Escritura. Los que ejercen fe en Cristo, todos ellos son hijos de Abraham, en el sentido de ejercer fe, de la familia de la fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Entonces, es eso, es simple. Es aprender el principio y vivir a la luz del principio. Amén. Vamos a llamar a mi hermano Carlos por aquí para que le dé continuidad a esto. Dios le continúe bendición de iglesia. Bien, así como el siervo José Luis hizo, yo quisiera que nuevamente viéramos el tema que se leyó anteriormente en la prédica. En mi caso fue Colosenses, el capítulo 1. Pero en esta ocasión me voy a centrar en para iniciar una síntesis, en los versos 12 y 13. Continuamos leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ya para en sí iniciar, me gustaría nuevamente orar. Padre, gracias por este momento, porque tú lo provees, Padre. Gracias, Señor, por tu abundante misericordia. Gracias, Señor, porque si estamos aquí, ha sido tu voluntad, mi Dios. Te pedimos, Señor, que a través de esta palabra nuestros oídos sean abiertos, Señor. Que cualquier palabra, mi Dios, que tú no quieras que sea escuchada, Señor, que tú entonces calles mi boca. Te pido, mi Dios, por cada uno de nuestros corazones, para que estemos dispuestos no solamente a escuchar tu palabra, sino también en el accionar de ella, mi Dios. Gracias, Señor, nuevamente te damos. Ponemos esto en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Bien, entonces el tema anterior, por si no recuerdan, bueno, está ahí, es el Padre que nos adoptó, el Señor de señores, basado en el capítulo 1 de Colosenses. Entonces, yo quisiera, obviamente no voy a repetir ese tema, pero sí darle una breve síntesis para más o menos recordar. Bien, y si de alguna manera, vamos a decir, se pudiera centrar este tema, precisamente por ello tomé los versículos 12 y 13. Y con ello me refiero es que si algo podemos extraer de aquí, es que nuestro Padre, que nos hizo apto a nosotros, es precisamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que todo lo puede. Pero con ello también quiero darles a entender que nuestro Padre no es un juez distante. No es una persona esperando a que nosotros cometamos errores para señalarlos, sino más bien
es alguien que quiere una relación con cada uno de nosotros, pero una relación personal. Para que esa relación sea personal, tiene que haber comunicación. Ya su palabra está aquí. Ya queda en nosotros si realmente vamos a comunicarnos con Él, si queremos hacerlo. Entonces, les pregunto, ¿se van a acercar a Él o vamos a continuar conformándonos todos los domingos con un mensaje? Entonces, ya si entrando en lo que son las aplicaciones, yo quiero tomar lo que son 5 puntos. El primero es su señoría en nuestras dificultades. Para ello voy a leer el versículo 17 del capítulo de Colosenses. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pero ¿qué quiere decir realmente esto? Que si Él es antes de todas las cosas, y que todas las cosas en Él subsisten, es porque Él tiene el poder de absolutamente todo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué continuamos muchos de nosotros con una ansiedad constante, con un miedo de que tal vez no sabemos qué va a suceder con nosotros? Porque sí es cierto, es difícil no tener el control de las cosas. Pero mis hermanos, Dios siempre tiene el control de las cosas. Él no está esperando a que nosotros les demos el control, ya Él lo tiene. Entonces, ¿por qué debemos nosotros como hijos temer cuando realmente nuestro Padre que nos ama, que quiere una relación con nosotros, ya Él tiene el control? Entonces, me gustaría leer Mateo 6:33. Yo lo tengo aquí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Pero a qué se refiere esto? A que si yo busco primeramente su presencia, a que si me concentro en las cosas de arriba, no en las terrenales, ciertamente yo voy a tener una conexión mucho más exacta con el Señor, mucho más cercana. Ya yo no voy a pensar en esas cosas terrenales, que no es que del todo esté mal tener cosas materiales, pero primero tenemos que concentrarnos en las cosas que son verdaderamente de Dios. Entonces, ya ese temor que nosotros teníamos, porque algo tal vez no se me daba, o qué voy a hacer con tal cosa, o precisamente el hecho de tener que dar un mensaje frente a la iglesia. Pero Dios tiene el control, hermanos. Segundo punto, nuestra identidad. Como hijos, mis hermanos, nuestras acciones tienen que reflejar quién es nuestro Padre. No sé si recuerdan que en el mensaje anterior, el 29 de marzo, yo les mencioné un versículo que tal vez no es muy bonito, que era en Juan, de que si nosotros no somos hijos del Señor, pues ciertamente estamos demostrando ser hijos de otra entidad, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto de la identidad? A que nosotros somos aptos ya. El versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Fíjense que esto está en tiempo pasado. Nos hizo aptos, no que nos va a hacer aptos. Entonces, hermanos, le hago una pregunta. ¿Por qué actuamos aún como esclavos del pecado? Así como mencionaba el siervo José Luis. Nosotros debemos dejar esa identidad pasada en la que no éramos reconocidos como hijos porque no habíamos hecho ese paso de aceptar a nuestro Señor en nuestra vida. Pero ya habiéndolo aceptado, entendido que ya sabemos lo que significa su sacrificio y de lo que antes éramos que ciertamente era esclavo, ahora el Señor, según vemos la palabra, dice que nos hizo aptos, no que nos hará aptos. Entonces, no hay ninguna obra que nos haga aptos. No hay ningún ritual que nos haga aptos. No hay ninguna suerte que nos haga aptos. Es el Señor a través de su gracia. Pero nosotros debemos entender eso, de que ya no somos esclavos, sino que ya somos aptos hijos de Dios. Quisiera para ello también leer Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, como le mencionaba anteriormente, estando en temor, porque el control no se lo dejábamos a Dios, nosotros queríamos tener el control. Si no, continúo con el versículo,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ya recientemente José Luis mencionó lo que significa Abba Padre. Para yo decir eso tengo que tener realmente una cercanía, para decir lo que realmente se sienta, que tenga sentido, ¿verdad? Abba Padre. Tercer punto, la supremacía de Dios en nuestras vidas. Y aquí un punto muy importante. Dios debe ser primero siempre y no a veces. Quiero para ello leer el versículo 18 de Colosenses 1. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio. Fíjense ahí donde dice que Él es el principio. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿A qué se refiere con la preeminencia? Pre significa que va antes. Entonces, cuando decimos que Dios debe ser primero, que debe ser cabeza, entonces, ¿dónde está Dios en nuestras decisiones? ¿Dónde está Dios en nuestro día a día? ¿Dónde está Dios cuando decidimos comprar un vehículo, comprar una casa, incluso comprar ropa, comprar cualquier cosa? ¿Dónde está Dios en nuestras finanzas? ¿De qué manera nosotros las manejamos? ¿Dónde está Dios al momento de nosotros elegir una pareja? Los que tengan, por si acaso. Por eso dije los que tengan. Eso va a salir en el mensaje. Entonces, vivir bajo su señorío, mis hermanos, significa que nosotros lo vamos a consultar constantemente. A eso se refiere entender que el Señor tiene el poder, consultarlo constantemente. Ahora bien, el que tanto lo consultemos a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, que es el Señor de señores, el que tanto lo consultemos, nos hará entender, y presten por favor atención, si Él es el Señor de nuestras vidas o es solamente un consultor, el cual le tocamos la puerta cuando entendemos que necesitamos algo. Voy a citar Lucas 6:46. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A veces yo leo ese versículo y me da tan duro. Yo no sé si yo soy el único que le da duro. Porque es que ciertamente uno clama al Señor. Ciertamente uno quiere una cercanía con el Señor. Pero cuando uno hace cosas por nuestra voluntad y lo apartamos a Él, y yo leo esto, me duele. Y ciertamente si nosotros le hemos recibido y en algún momento hacemos nuestra voluntad, no la de Él, esto debe dolernos. Miren cómo el Señor lo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ciertamente aquí lo que quiere decir es que para que Él sea Señor de nuestras vidas, debemos hacer su voluntad y no la nuestra. Están apareciendo la amén ya. Cuarto punto, la conducta de los hijos de Dios. Y nuestra conducta verdaderamente debe honrar al Padre, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro Dios. Voy a para ello citar el versículo 10 de Colosenses, ¿sí? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Precisamente aquí quiero llegar. Como hijos de Dios, debemos hacer obras de hijos de Dios. Debemos actuar como hijos de Dios. Debemos hablar como hijos de Dios. Eso significa que cuando hablemos con nuestros hermanos aquí en la iglesia, cuando hablemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, familiares, no se trata de ser solamente cristianos aquí. Se trata de ser cristianos allá afuera también. Porque precisamente las personas que están fuera probablemente es porque no han recibido el Señor. Entonces no se trata de ser cristianos con los cristianos. Se trata de ser cristianos porque somos lavados por la sangre de Cristo. Y donde sea que estemos, donde sea que pisemos, debemos reflejar ese amor de Cristo en nosotros. Entonces,
ya no se trata únicamente de que aquí yo seré bueno. No, y claro, no solamente son las acciones, por así decirlo, visibles. Se trata también de nuestra honestidad. Se trata también de cómo manejamos ciertos conflictos. Se trata también de si yo voy a hacer un favor y cómo lo hago. Se trata de que si yo voy a estar en el trabajo y hago un chiste, ¿de qué es ese chiste? ¿Al Señor le agrada? ¿O de qué me estoy riendo yo? ¿O de qué le comparto el mensaje a mis hermanos, por ejemplo, por Instagram? Entonces, ahí está. Tenemos una parte de cómo debemos actuar nosotros como hijos de Dios. Pero si no lo hacemos, entonces recordemos que Juan 8:44 dice, y esto es cuando nuestras acciones son contrarias: ustedes son de vuestro padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. No es para asustarlos, hermanos, sino que entendamos que realmente como hijos de Dios no podemos simplemente entender que fuimos salvados y que mi vida va a seguir de una manera desenfrenada. Bíblicamente dice que nuestras acciones deben reflejar quién es nuestro Padre. Fíjense cómo dice eso. Ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿pero por qué? Porque sus deseos quieren cumplir los de él. ¿Y cuáles son los deseos de él en nuestra vida? Que vivamos de manera desenfrenada, que no obedezcamos al Padre, que no tengamos una relación con él. Entonces, si nosotros somos llamados cristianos y esta es la vida que tenemos, entonces tenemos que ver realmente de quién nosotros somos padres. Porque aquel que nos salvó, que hizo un sacrificio por nosotros, no fue para que nosotros continuáramos con una vida totalmente fuera de él, sino más bien para que de alguna manera nosotros busquemos una cercanía con él. Quisiera leer el Salmo 119, los primeros 3 versículos. Dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Fíjense que no de forma hipócrita, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces, ahí es como que me va trabajando a mí. El versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. A esto se refiere, mis hermanos, a que si de alguna manera mi comportamiento no refleja que soy hijo de Dios, entonces aquí me está diciendo que lo que estoy haciendo es iniquidad. Si lo que hago es el bien, si busco a Dios de todo corazón, si sigo su camino, si trato de cumplir su ley, entonces ahí sí yo estoy reflejándome como hijo de Dios. Último punto. Acerquémonos a Dios, que es nuestro Padre Todopoderoso. Ahí es básicamente donde se une todo, porque si recordamos el título, que lo voy a leer, el Padre que nos adoptó, el Señor de señores. Y fíjense cómo es el último punto. Acerquémonos a Dios, que es nuestro Padre Todopoderoso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es, en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿A qué se refiere esto? A que constantemente mantengamos una comunicación con Dios Padre. No solamente que me desperté, gracias Señor, me desayuné, gracias Señor por la comida, el almuerzo, gracias Señor, y la cena, gracias Señor. Se refiere a que mantengamos realmente una cercanía. No es que usted no ore por sus alimentos y cuando se despierte, hágalo, eso es muy importante. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos más allá de ahí. Que nuestras intenciones sean tener una relación verdadera y genuina con Él. No porque Él nos necesita, sino más bien porque nosotros le necesitamos y estamos reconociendo esa necesidad constante que tenemos de Él como nuestro Padre. Entonces, de esa manera se traduce, que es una necesidad que nosotros tenemos constantemente de Él. El Salmo 145, versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. De veras también se puede decir de corazón, de otra manera. ¿A qué se refiere eso? De que la intención de nosotros de comunicarnos con Él
va a ser de corazón. No porque yo tenga un itinerario y diga, son las 7, voy a orar. Son las 12, voy a orar. Son las 8, voy a orar. Usted puede tener un horario, pero tiene que haber una necesidad constante de buscarle. No puede ser únicamente porque me toca, tiene que ser porque yo lo quiero. Porque de corazón yo siento esa necesidad de hablar con mi Padre que todo lo puede. Otra cosa que quiero destacar de este punto es que Dios nos escucha. Anteriormente yo cité Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero fíjense cómo dice, clama a mí. Y ahí es donde se caen muchos santos. Cuando dice clama a mí, es al Señor. Olvídense de todos esos santos, que hay mucha gente que tiene todos esos cuadros, que no sirven lamentablemente para nada. Perdón si a alguien le hago daño con eso. Pero el Señor es claro, Él dice clama a mí. Él no dice clama a mí y a muchos otros santos. Y por alguna razón lo dice. Pero ya saliendo de eso, que perdón si fue una puya, el Señor dice clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese clama a mí significa que Él quiere una relación con nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a clamar a Él? Clamar a Él no es levantarse y decir, Señor, gracias. No es decirle al Señor que bendiga los alimentos. Cuando hablamos del clama a mí, tiene que haber una relación de nosotros como hijos hacia Dios, nuestro Padre. Otra cosa, de este mismo punto, y es que tenemos que tomar en cuenta que esto, cuando oremos con Él, es tomando en cuenta que debe hacerse su voluntad, no la nuestra. Ahí es donde el ego de nosotros tiene que tirarse al piso y decirle, Señor, que sea tu voluntad, que no sea la mía, Padre. Porque su voluntad es buena, agradable. Ahí estamos leyendo, qué bueno. Dice la primera carta de Juan, en su capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso algunos dicen, el Señor no me oye. Es que usted está pidiendo cosas, mi hermano, que el Señor no quiere para su vida. Nosotros a veces estamos pidiendo cosas porque es la voluntad nuestra. Y si esa voluntad nuestra no está alineada a la del Señor, no se va a cumplir. No se va a cumplir. Ahora, cuando nosotros tenemos una relación cercana a nuestro Padre, que le buscamos constantemente, que meditamos en su palabra, ¿verdad? Meditar en su palabra, porque de alguna manera tenemos que conocerle. Es meditando en su palabra. Así vamos a saber cuáles son sus deseos con nosotros, cuál es su voluntad con nosotros. Meditando en su palabra, de noche y de día, pero también acercándonos a Él mediante la oración. Entonces, ya entendemos cuál es su voluntad y pedimos, Señor, haz tu voluntad. Créame que Él va a hacer su voluntad, Él no va a hacer la de nosotros. Él no va a decir que, Señor, dame, qué sé yo, la Highlander 2026. Por ahí están diciendo aleluya. Pero usted está dispuesto a aceptar que si esa no es la voluntad del Señor, usted no va a recibir eso. Y si la voluntad del Señor es un mirita del 2010, por ejemplo, ¿la va a aceptar la voluntad? Hay unos amén como nerviosos por ahí. Y hay otros que se quedaron callados. Pero mis hermanos, entendamos que la voluntad de Dios es perfecta por alguna razón. A veces en nuestro día a día suceden cosas que uno no se da cuenta. Pero es la voluntad del Señor. El Señor nos ha librado de tantas cosas que si Él hiciera nuestra voluntad, créame que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Porque si nosotros le recibimos, si Él nos hizo aptos por su voluntad, no por la nuestra. Por eso le digo, imagínense ustedes si Él hubiese hecho nuestra voluntad. ¿Qué sería de nosotros? Entonces, ya hablamos de su señorío y nuestras dificultades, ¿verdad? Que siempre tenemos que tenerlo pendiente. Nuestra identidad como hijos, que no debemos seguir continuando con esa mentalidad de esclavos. También la supremacía del Señor en nuestras vidas.
a lo que se refiere de que Él debe ser primero y Él debe ser el centro de toda relación que tengamos, incluso con su pareja, en su trabajo, en todo Él debe ser el centro. También mencionamos nuestra conducta como hijos de Dios, que realmente debería ser intachable. Y por último, mencionamos que debemos acercarnos a nuestro Dios Padre, que es todopoderoso. Entonces, si tenemos ese corazón dispuesto a aceptar su voluntad, a entender también que Él todo lo puede y que como Padre, Él quiere una relación cercana a nosotros, entonces creo que ya estamos entendiendo el mensaje. Por último, no sé si recuerdan que mencioné mucho en la prédica anterior de que nosotros estamos a una oración de acceso a nuestro Padre. Lo que significa es, la Biblia siempre estará ahí, gracias a Dios. Ustedes tienen acceso en cualquier momento. Pero si de alguna manera nosotros queremos conectar con nuestro Padre, debemos hablar con nuestro Padre, debemos clamarle, como decía José Luis, si es necesario debemos llorarle, porque de alguna manera tenemos que tener esa relación con Él. Porque si usted tiene un amigo muy cercano, me imagino que usted contarán las cosas más íntimas, tal vez sus metas, tal vez lo que más le duele, la cosa bonita que ha logrado. Entonces imagínese con un padre que lo ama, que lo hizo apto no porque usted se lo merezca, ni yo tampoco, Ninguno de nosotros merecemos eso. Pero aparte de eso, Él tiene el poder de hacer absolutamente todo. Pero es tan bueno que Él no va a hacer lo que queramos, sino que Él va a hacer su voluntad porque es conveniente para nosotros. Amén.